Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre oclusión intestinal. La oclusión u obstrucción intestinal es una interferencia en el paso del contenido intraluminar por causas intrínsecas o extrínsecas. También la podemos definir como la interrupción del tránsito intestinal. Es una entidad frecuente que origina un número considerable de hospitalizaciones. Los mecanismos de la oclusión pueden ser secundarios a causas mecánicas, insuficiencia vascular o causas no mecánicas. Estas últimas se caracterizan por una propulsión ineficiente. Asimismo, la obstrucción se puede clasificar en si esta es proximal o distal, según el sitio donde ocurra, y en parcial o completa, según la persistencia del paso de contenido intestinal a través del área afectada. El híleo, a diferencia de la oclusión, se define como una atonía fisiológica con falla primaria del peristaltismo. Este híleo puede tener distintas causas. Pueden ser estas intestinales o extraintestinales, dado que hay padecimientos metabólicos, no necesariamente de origen gastrointestinal, que pueden generar híleo. En esta diapositiva vemos la imagen de una radiografía simple de abdomen, donde el paciente se encuentra de pie, donde podemos observar datos muy característicos de oclusión intestinal. En este caso vemos la dilatación de algunas asas de intestino con la presencia de niveles hidroaéreos. La obstrucción intestinal es provocada por varias alteraciones que difieren de forma importante con la edad del paciente. En los neonatos, por ejemplo, las principales causas son las anomalías congénitas como atresia, volvulus o ano imperforado. En los niños de forma frecuente se presentan hernias estranguladas o intussuscepciones. En adultos jóvenes las adherencias y las hernias inguinales ocupan el primer lugar, en tanto que en personas de la tercera edad las adherencias, las hernias, el cáncer de colon, la diverticulitis y el vólvulo de sigmoide son las causas más frecuentes. En adultos mayores también es muy frecuente la intussuscepción por causas malignas. La etiología de la obstrucción va a variar también según el área geográfica. Hay ciertos países, sobre todo africanos, donde el volvulus es más frecuente. Y sabemos que en países en vías de desarrollo la incidencia de hernias estranguladas es mucho más alta que en otros países. La mayoría de los pacientes requieren intervención quirúrgica. La mayoría de los pacientes que requieren intervención quirúrgica presentan obstrucción mecánica secundaria a adherencias, a hernias o cáncer. Sin embargo, ha habido un cambio en los mecanismos causales de la obstrucción. Actualmente la incidencia de hernias ha disminuido como del 50 al 10%, ya que ahora las hernias inguinales son mucho más frecuentes. Los defectos herniarios en el área femoral son la siguiente causa después de las hernias inguinales y estos presentan una mayor tendencia a provocar estrangulamiento y son más frecuentes en mujeres. Las hernias ventrales y umbilicales corresponden al 20 y al 5% de los casos respectivamente, y las adherencias se incrementaron hasta llegar a ser el principal motivo de oclusión intestinal y generalmente son secundarias a operaciones previas hasta en el 90% de los pacientes. ¿Sí? En la imagen justamente podemos ver la ubicación y de alguna manera también las características morfológicas de algunas de las principales hernias que pueden ocultarse cuando estas son debidas a defectos en la pared. Los procedimientos quirúrgicos que predisponen con mayor frecuencia a la aparición de adherencias son la cirugía de colon, en particular las cirugías de rectos sigmoides, la apendicectomía y las cirugías ginecológicas. El cáncer es la tercera causa de obstrucción intestinal y las principales son las neoplasias malignas que se vinculan con las de ovario, con las de estómago y las de colon. El mecanismo por el cual se produce la obstrucción puede ser pues, por la infiltración que causan estos tumores a la propia pared y la compresión extrínseca que puede tener el tubo digestivo por el crecimiento del tumor o por la adherencia a otros órganos.
Otras causas menos frecuentes, pero las cuales también deberíamos de tener muy presentes, son la enfermedad de Crohn, el hilio biliar, la tuberculosis, la diverticulitis, el vólvulo y el besoar. Justamente en esta imagen vemos imágenes o algunas fotografías de colonoscopía donde observamos cómo el crecimiento de un tumor de forma intraluminal puede generar una disminución de la luz, lo cual conlleva la presencia de oclusión intestinal. Y aquí hay que recordar una cuestión muy importante sobre el cáncer de colon. Eh, Algunos otros cánceres tienen métodos de screening para poder investigar cáncer, ¿no? Por ejemplo, en el cervicouterino, la citología exfoliativa con tinción de Papá Nicolau, que es un procedimiento relativamente barato y que se puede hacer hasta en un centro de salud, es un método de screening para ese tipo de cáncer. En colon, el screening se debe hacer con colonoscopia. Debemos de recordar que un paciente de más de 45 años, con síntomas gastrointestinales recientes, con datos de alarma como por ejemplo sangrado de tubo digestivo bajo, como por ejemplo la aparición de distensión o de constipación de forma reciente y que no había ocurrido anteriormente, debemos indicarle siempre una colonoscopia, dado que muy frecuentemente cuando el cáncer de colon produce síntomas, ya observamos invasión a otros órganos o metástasis a ganglios locales. Estas imágenes nos muestran perfectamente cómo el crecimiento intraluminal del tumor puede generar una reducción de la luz tan importante como para producirles a ellos oclusión. Como ya dije, las adherencias constituyen la causa principal de la oclusión intestinal y pueden ser congénitas, posoperatorias o secundarias a procesos inflamatorios como diverticulitis, colecistitis o abscesos hepáticos. Las adherencias son redes de fibrina que se forman como producto de una respuesta inflamatoria del peritoneo. El depósito de fibrina en la superficie serosa favorece la unión de las superficies serosas adyacentes, pero si existe una adecuada actividad fibrinolítica, se produce la reabsorción de estas sin la formación de adherencias. Sin embargo, si la actividad fibrinolítica local no es eficaz, se forman adherencias maduras y fibrosas. Existen tres factores que favorecen la formación de adherencias. La reacción a un cuerpo extraño de tipo granulomatoso, la presencia de contenido intestinal en la cavidad abdominal y la presencia de isquemia. En la imagen vemos unas adherencias, que son adherencias realmente laxas durante un procedimiento laparoscópico, las cuales bien pueden ser liberadas a través de un procedimiento como ese. Bien, ¿cómo evoluciona la oclusión? Bueno, el líquido se acumula en la luz intestinal al existir un desequilibrio entre la absorción y la secreción. Más o menos a las 24 horas de que inició el cuadro, de que ocurrió la oclusión, la secreción de líquido hacia la luz se incrementa, lo que va a provocar una mayor distensión abdominal. Al progresar la oclusión, el drenaje venoso disminuye, lo que ocasiona un edema mayor en la pared intestinal y por último, una disminución en la circulación arterial que causa la isquemia, gangrena y perforación. El principal factor que favorece la distensión abdominal es el desequilibrio electrolítico. La estasis del líquido intraluminal favorece una sobrepoblación bacteriana y al producirse una ruptura en la barrera intestinal, el líquido pasa tanto a la cavidad abdominal como al torrente sanguíneo, provocando así un choque séptico. La flora normal del intestino está compuesto de microorganismos aerobios, gram negativos, y durante la oclusión el número de bacterias se multiplica con un predominio muy importante de Escherichia coli, de Klebsiella, de Pseudomonas, de Clostridium y de bacteroides. Con respecto al diagnóstico, bueno, si hablamos del cuadro clínico, en este tipo de pacientes es importante llevar a cabo un interrogatorio amplio en el que podamos hacer hincapié, por ejemplo, en saber sobre las intervenciones quirúrgicas abdominales previas, dado que es mucho más frecuente la oclusión por adherencias y para la generación de adherencias, dijimos, más del 90% se
deben a intervenciones quirúrgicas abdominales previas, a poder palpar masas en la región inguinal, a preguntar sobre los cambios en los hábitos intestinales y síntomas gastrointestinales anteriores, ¿sí? Aquí deberíamos de recordar que un paciente que no tiene antecedentes quirúrgicos abdominales previos y que tiene oclusión intestinal, eso sugiere fuertemente que el paciente requiere tratamiento quirúrgico, que muy probablemente no se va a resolver de forma conservadora, como vamos a ir viendo al rato la manera de manejar la oclusión intestinal, ¿no? Al principio el cuadro clínico se caracteriza por dolor, por vómito, por constipación. El dolor suele ser de tipo cólico, suele ser episódico y generalizado. Y la obstrucción simple puede producir paroxismos del dolor que se presentan cada 5 minutos en promedio, si se trata de obstrucción proximal, y más o menos a intervalos mayores de 30 minutos si esta es distal. Si el dolor permanece constante, es muy probable que el paciente presente estrangulamiento o perforación. Los episodios de vómito se correlacionan con el área de obstrucción, es decir, en el caso de una obstrucción proximal, el contenido gástrico que se expulsa al inicio es biliar y abundante. El vómito secundario a una obstrucción distal es tardío y de características fecaloides por causa de la estasis y de la sobrepoblación bacteriana. La exploración física inicial se debe centrar en valorar el estado hemodinámico del paciente. Por lo general, durante las primeras 24 horas posteriores al inicio de los síntomas, el estado hemodinámico es adecuado. Sin embargo, al progresar el padecimiento se pueden identificar datos de hipovolemia y de choque, que pueden ser secundarios al compromiso vascular que experimentan las asas de intestino que se encuentran afectadas. Durante la exploración abdominal es necesario identificar la presencia de cicatrices quirúrgicas previas, de realizar una revisión de la región inguinal para descartar hernias encarceladas y observar el grado de distensión abdominal. Muchas veces esto se puede hacer de forma subjetiva con la observación y la palpación. Sin embargo, en algunos casos puede utilizarse la medición de la circunferencia del abdomen. La palpación en estos pacientes despierta sensibilidad incrementada, así como resistencia muscular durante los episodios de dolor agudo. La hipersensibilidad, los datos de irritación peritoneal o una masa palpable sugieren la presencia de obstrucción completa, de estrangulamiento de las asas o de ambas cosas. En todos los pacientes es importante realizar una exploración rectal y pélvica con el fin de identificar lesiones inflamatorias o muchas veces también sirve para detectar lesiones malignas o algunos otros indicios que clínicamente nos pueden ayudar a verificar la causa. La auscultación suele ser un recurso básico que debemos utilizar. Quiero hacer hincapié en que todos los pacientes que tienen estreñimiento o que tienen oclusión intestinal, todos ellos requieren de hacer una exploración con un tacto rectal. Al inicio de los síntomas, se puede presentar peristaltismo incrementado, incluso se ha descrito la peristalsis de lucha. Después los pacientes presentan ruidos metálicos y en etapas avanzadas la peristalsis desaparece. Un error común que se comete en la evaluación de estos pacientes consiste en auscultar muy a la ligera, ¿no? Con lo que es posible que podamos pasar inadvertidos algunos datos que pueden ser importantes para un diagnóstico certero. Por ello es muy importante que auscultemos la peristalsis de los pacientes por lo menos 2 minutos. Con respecto a los estudios de laboratorio, bueno, el diagnóstico de la oclusión se puede apoyar en ciertos estudios. La realización, por ejemplo, de una biometría hemática para identificar la presencia de leucocitos es una medida que se sugiere, aunque la presencia de esta por sí sola no es confirmatoria de oclusión. Sabemos y debemos tener en cuenta que cifras mayores de 18.000 leucocitos deben alertarnos para efectuar una búsqueda exhaustiva más bien de complicaciones, que en el caso de oclusión intestinal pueden ser de isquemia o de perforación. Clínicamente, la presencia de isquemia o de perforación va a ir acompañada de taquicardia.
Podemos observar también elevación en las concentraciones de deshidrogenasa, de la lactato deshidrogenasa y de la amilasa sérica como una señal de predicción con respecto al daño de las asas de intestino. Podemos observar acidosis metabólica y este se puede utilizar como un indicador de sufrimiento de asa hasta con una sensibilidad del 75%. Los cambios en el volumen circulante efectivo al inicio producen una contracción de líquido extracelular con liberación de hormona antidiurética, reabsorción renal de sodio y elevación de nitrógeno ureico, entre otros. Al principio los electrolitos no se alteran, pero conforme progresa la oclusión, se puede presentar hiponatremia, hipocalcemia y acidosis metabólica. Los datos radiográficos para el diagnóstico son de suma importancia. Eh, resultan útiles para determinar si la obstrucción es alta o baja, es decir, si implica intestino delgado, o sea, proximal y distal, o si la oclusión involucra el colon. Y las radiografías se deben realizar en posición de pie y en decúbito y abarcar la zona del diafragma y la pelvis, es decir, debe ser una radiografía simple de abdomen que abarque el abdomen completamente con el fin de poner en manifiesto la presencia, por ejemplo, de aire libre subdiafragmático, que si éste estuviera presente significaría la perforación de una víscera hueca intraabdominal. Puede mostrarnos, por ejemplo, niveles hidroaéreos, la presencia de gas distal en el ámpula rectal, si hay la presencia de gas en intestino delgado, ¿no? De igual manera, es importante hacer visibles tanto las asas de intestino delgado como las de colon, ¿no? En una radiografía, el patrón de gas correspondiente al colon tiene una distribución periférica, mientras que el patrón aéreo del intestino delgado se localiza en la porción central, en una disposición escalonada, y las válvulas conviventes forman líneas que dan la apariencia de corte transversal del intestino. La presencia de niveles hidroaéreos es diagnóstico de oclusión intestinal en más del 70% de los pacientes. Eh, por ejemplo, acá en la imagen lo que estamos viendo es una dilatación muy importante de asas de intestino delgado y de asas de colon. El uso de radiografías seriadas en pacientes con tratamiento conservador es esencial, ¿no? Eh, Se observó que hasta el 75% de los pacientes pueden presentar mejoría radiográfica a las 24 horas y el 95% pueden presentar mejoría radiográfica hasta las 48 horas. Entonces, en algunos pacientes en los cuales se decide tratamiento conservador, el hacer radiografías seriadas cada 24 horas nos puede ayudar a determinar la buena o mala evolución radiográfica que el paciente tiene, independientemente de la evolución clínica, ¿no? Hay otros estudios que pueden realizarse que son los estudios contrastados. Estos pueden ser útiles para diferenciar entre la presencia de hilio y de obstrucción mecánica del intestino delgado, así como para descartar la oclusión completa. Cuando el sitio de oclusión se encuentra en el colon distal, y la válvula ileocecal está competente, va a haber distensión muy importante del colon, pero no hay aire en el intestino delgado. Si la válvula ileocecal es incompetente, entonces al incrementar la presión del colon, el gas va a descomprimir hacia el intestino delgado y vamos a observar una distensión generalizada en el intestino delgado, tal cual la estamos observando en la imagen que tenemos en la diapositiva, ¿no? Existen datos radiológicos que hacen sospechar que el asa está estrangulada, ¿no? Alguno puede ser la presencia de una asa intestinal fija en varias proyecciones. Otro dato que se puede observar es algo que se conoce como pseudotumor, en el cual la asa isquémica con niveles hidroaéreos se puede asemejar a una tumoración de tejidos blandos, ¿no? Hoy en día la tomografía axial se utiliza para evaluación de pacientes con sospecha de oclusión intestinal y se emplea con más frecuencia en los casos en que existen datos clínicos y hallazgos radiológicos.
cuando estos son en un principio inespecíficos o si tenemos la sospecha de estrangulamiento, ¿sí? El diagnóstico de oclusión intestinal se puede establecer cuando se observan nasas con una distensión mayor de 25 milímetros, porque además una ventaja es que con la tomografía podemos hacer mediciones muy precisas, y además si observamos asas distales colapsadas, ¿no? Que son posteriores justamente al nivel donde se encuentra la zona de transición de la oclusión. El sitio de la obstrucción va a corresponder a la zona de transición entre las asas dilatadas y las colapsadas. Pese a ello, el patrón topográfico clásico se encuentra con modificaciones, ya que se observan asas de yeyuno hacia la cavidad pélvica y las asas de Ilion, las cuales se pueden encontrar observándose hacia el cuadrante superior derecho del abdomen, ¿no? Los datos de gravedad que podemos identificar durante en una tomografía son el engrosamiento de la pared intestinal y los cambios de densidad en el mesenterio de las asas de Delgado, ¿no? Estas manifestaciones pueden corresponder a estrangulamiento de los vasos mesentéricos, por ejemplo, que los puede causar un vólvulo intestinal, al encarcelamiento de un asa intestinal en un anillo herniario o justamente a intususcepción. Justamente en las imágenes que estamos viendo, la primera imagen que estamos viendo es la imagen de un ultrasonido. Es un ultrasonido donde lo que yo les puedo escribir es que se encuentra la pared. Justamente la pared se encuentra, aquí se encuentra uno de los bordes de la pared interrumpido. Aquí, esta es la interrupción. Aquí está el otro borde de la pared. Y justamente vemos hacia aquí adentro la formación de un saco con contenido. Y tiene aire este saco. Esta imagen puede corresponder a un asa de intestino que se metió en un defecto herniario. Sí, dependiendo de la zona, pues se va a tratar el tipo de hernia, como ya vimos en una imagen, en una de las diapositivas de la presentación. Entonces, resulta ser que a este paciente le realizan una tomografía y vemos justamente en esta flecha que está señalando una zona de transición aparentemente, ¿no? En esta imagen ya es muy característico como la pared está desplazada, es esto, y justamente lo que vemos aquí es un asa de Delgado que está fuera de la pared. Esto corresponde a la presencia de un defecto herniario con un asa de intestino, pues en este caso ya estrangulada por la presencia aquí de la dilatación de las asas de intestino delgado, ¿no? Aquí se ven muy dilatadas las asas de Delgado. Compárese, por ejemplo, con esta parte de acá que es colon, ¿sí? Y aquí se ven muy dilatadas las asas. Si lo vemos en otra proyección, vemos igualmente las asas de Delgado muy dilatadas, bastante dilatadas. Vemos aquí el borde de pared y vemos aquí, señalando la flecha, la presencia de un asa de intestino que está atrapada justamente en este defecto herniario con la consecuente obstrucción intestinal. El estrangulamiento ocurre en el 10% de los pacientes con oclusión intestinal. El grado de estrangulamiento define 3 grados de isquemia intestinal, cada uno con características topográficas específicas. Por ejemplo, la isquemia intestinal de bajo grado, secundaria a oclusión venosa, que produce un importante edema circunferencial en el asa, lo que además conocemos como el signo del halo, y también provoca distensión de las venas mesentéricas, así como una gran cantidad de líquido intraperitoneal. Es decir, este estrangulamiento es suficiente para detener el drenaje venoso, pero no suficiente para detener el drenaje arterial. La isquemia intestinal moderada, secundaria a oclusión arterial parcial, que provoca engrosamiento moderado de la pared intestinal y poca cantidad de líquido intraabdominal. Y por último, la obstrucción de alto grado, que va a ser secundaria a una oclusión arterial completa, que ocasiona infarto transmural, ¿no? Con aspecto de líquido hemorrágico local, con neumatosis intestinal y una pared intestinal que es difícil de valorar, porque no es posible definir de forma adecuada los bordes de las imágenes tomográficas. Entonces,
Entre más importante sea el estrangulamiento, no solo va a interrumpir completamente el flujo venoso, sino puede interrumpir parcialmente el flujo arterial o, si es mucho más importante, puede interrumpir completamente el flujo arterial. La tomografía se convirtió en un medio importante para el diagnóstico de las posibles causas de oclusión intestinal. Y en algunos casos podemos justamente hasta definir cuál es la causa de la oclusión. A veces solo observamos la zona de transición y cuando no observamos otras cosas, con el antecedente, por ejemplo, de cirugías previas, pues podemos inferir que probablemente se trata de adherencias, dado que es la principal causa. Sin embargo, en algunos casos podemos ver algunos hallazgos que nos pueden llamar la atención y que puede ayudarnos a identificar la posible causa, ¿no? Las causas las vamos a clasificar en si estas son intraluminares, obstrucciones secundarias a engrosamiento de la pared intestinal, obstrucción secundaria a intussuscepción y obstrucciones y el encarcelamiento de origen peritoneal. Según la causa de la obstrucción se encuentran diferentes signos tomográficos importantes para lograr un diagnóstico etiológico certero. Una causa poco común de oclusión intestinal en países industrializados es la presencia de parásitos de gran tamaño, ¿no? De Ascaris lumbricoides, y muy probablemente ustedes hayan encontrado con libros o imágenes médicas de que alguien están operando el intestino y le sacan un montón de parásitos de la luz intestinal, ¿no? En algunos casos era muy frecuentemente observado hasta hace algunos 30 años las oclusiones por Ascaris lumbricoides, hoy son mucho más raras de observarse, ¿no? Los datos que se encontraron en las tomografías son estructuras tubulares en la luz del ilion distal con engrosamiento de la pared intestinal y generalmente secundarias a inflamación, todo ello secundario a la presencia de este parásito, ¿no? Otra causa, bueno, cuando hay fitobezoar, que se produce por masticación inadecuada, por dieta vegetariana, por gastroparesia diabética, algunos casos de intervenciones quirúrgicas en el estómago de forma previa, vagotomía, se puede identificar una masa ovoidea intraluminal bien diferenciada con gas en su interior. La imagen que ven ustedes en la diapositiva es algo de lo que yo ya les había hablado en la clase previa, donde hablábamos del bezoar. Y justamente el bezoar es una acumulación que puede ser de varias causas, pero en este caso es un bezoar que está compuesto por cabello. Este síndrome tiene un nombre, ojalá que ustedes lo sepan. Y vemos, por ejemplo, la correspondencia con la tomografía. Si ustedes ven arriba la imagen tomográfica, se ve una cámara gástrica aumentada de tamaño con un nivel hidroaéreo dentro de la cámara gástrica y se ve una imagen que está ocupando el estómago, que tiene ahí justamente lo que les mencionaba ahorita, que es la presencia de gas o de aire dentro de este bezoar, ¿no? Y aquí se ve pues ya la pieza después de haberla extraído. Característicamente suele tomar la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Estos bezoares pueden encontrarse en estómago o pueden encontrarse en estómago y a veces una parte de este bezoar está ocupando también la parte proximal del intestino delgado, ¿no? Las principales neoplasias que se relacionan con obstrucción intestinal y que se presentan son el adenocarcinoma de colon, tumores neuroendocrinos, antes les llamábamos carcinoides, tumores del estroma o los llamados GIST, el leiomiosarcoma o el linfoma y la enfermedad metastásica, ¿no? Algunas veces vamos a encontrar tumores aquí donde no necesariamente el tubo digestivo es el foco primario y pueden ser el caso del melanoma o del adenocarcinoma, ¿no? Que en su mayoría se identifican de forma incidental durante la exploración física o pueden no palparse. La verdad es que muchas veces cuando no son tumores de gran tamaño no se palpan durante la exploración. Y en la tomografía se puede observar como una masa que se refuerza con la presencia del medio de contraste y muchas veces identificamos, por supuesto, adenopatías en la grasa mesentérica o hasta metástasis intrahepáticas. Justamente en la imagen que estamos viendo en la diapositiva, vemos, por ejemplo, voy a tratar de usar el láser, vemos, por ejemplo, el hígado que ocupa este espacio,
¿sí? En las dos imágenes. Y lo que estamos viendo señalado con la flecha, tanto en esta como en esta, es la presencia del engrosamiento muy importante de la pared del colon. En este caso, este es el colon ascendente y justamente estamos en el ángulo hepático del colon. Hay un engrosamiento que contrasta bastante, por ejemplo, con esta parte baja del colon y esta parte de acá, ¿no? Hay un engrosamiento, se ve heterogéneo acá, pero hay un engrosamiento de las paredes del colon con reforzamiento a la administración del medio de contraste. Otra causa de oclusión intestinal la constituyen, por ejemplo, muy raramente, los hematomas secundarios de hemofilia y el uso de anticoagulantes, y estos se presentan más frecuentemente en el yeyuno, ¿no? Los hallazgos que caracterizan estas patologías son el engrosamiento circunferencial homogéneo y regular en una o varias asas intestinales con la infiltración mesentérica moderada por el mismo hematoma, ¿no? La enfermedad de Crohn es una enfermedad, como lo veremos en una clase próxima, es una enfermedad inflamatoria intestinal que lesiona todo el tubo digestivo. Pero característicamente la enfermedad de Crohn, el área que con mayor frecuencia afecta es el ilion distal. En los pacientes con este trastorno y dependiendo del patrón que haya tomado el padecimiento, puede observarse una oclusión intestinal que es secundaria a estenosis justamente en el ilion distal, característicamente en el patrón estenótico de la enfermedad de Crohn. Y en la tomografía se observa como un engrosamiento de la pared del ilion distal con la consecuente disminución de la luz, ¿no? La intususcepción en adultos eh, suele ser más frecuentemente por tumores benignos, por ejemplo, como pólipos adenomatosos, metástasis de algunos tumores, linfomas, pueden presentarse raramente también lipomas, y el divertículo de Meckel también puede producir intususcepción. Los hallazgos tomográficos característicos de intususcepción es una masa con una imagen de asa intestinal dentro de otra, lo que llamamos signo de la diana, así como datos de isquemia. Justamente en la imagen que observamos en la diapositiva, la flecha señala cómo el intestino se está metiendo en el intestino, generándonos una imagen característica de diana, ¿no? La hernia inguinal, como ya lo mencioné, constituye una de las principales causas de oclusión intestinal. El diagnóstico de las hernias suele ser un diagnóstico clínico. En algunas ocasiones, cuando el cuadro no es un cuadro característico, y sí hay casos así, sí es necesario hacer una tomografía, ¿no? En la que podamos observar un asa intestinal, ¿no? Por arriba y anterior al tubérculo del pubis, que está ahí atrapada y que está generando oclusión intestinal secundaria. La hernia femoral, que como les decía afecta más frecuentemente a las mujeres, se sitúa por debajo del ligamento inguinal. Característicamente podemos diferenciarlo de una, de una inguinal por eso, no solamente en la exploración física, sino en un ultrasonido y en una tomografía, ¿no? En la tomografía pues, podemos observar en estos casos una asa intestinal herniada, ¿no? Anterior al músculo pectíneo por fuera del tubérculo del pubis, ¿no? En cuanto a las adherencias, se localizan con regularidad en el espacio inframesocólico. Al no existir indicios radiológicos de otra causa, se debe considerar su diagnóstico, ¿no? Como les decía, veo en una tomografía asas de intestino muy dilatadas, veo una zona de transición, pero no veo propiamente un tumor, una imagen indiana para pensar en una intussuscepción, una imagen clásica, por ejemplo, algo que se llama hilio biliar. Pues entonces, si tiene antecedentes quirúrgicos, muy probablemente yo considere que esa oclusión puede ser ocasionada por adherencias, ¿no? Los hallazgos tomográficos van a ser diferentes si se trata de una obstrucción simple o una obstrucción complicada, por ejemplo, con un volvulus intestinal, ¿no? En una obstrucción simple, la zona de transición se observa con un aspecto de pico de pájaro en el asa afectada. En el caso de la obstrucción complicada, podemos encontrar una distribución radial de asas distendidas en forma de C o de U, con los vasos mesentéricos en convergencia hacia el sitio de torsión, ¿no? Que se llama signo del espiral. Las hernias posincisionales son aquellas hernias que se formaron después de un procedimiento quirúrgico,
¿no? Y que generalmente por un defecto en la aponeurosis, ¿no? En ese mismo sitio donde se realizó la incisión, en el trayecto de ese defecto puede formarse una hernia. Eh, se puede inferir con el simple hecho de la exploración física. Sin embargo, en algunos casos vamos a necesitar la tomografía para evidenciar que esa es la causa de la obstrucción. Y vamos a observar una asa intestinal estrangulada justamente en el sitio de la cicatriz quirúrgica, ¿no? Algunas veces ya hasta con datos de isquemia, dependiendo de cómo hayamos realizado la tomografía. Las hernias internas representan solo el 1% de los casos de oclusión intestinal y estas son secundarias a defectos que pueden estar preexistentes en el área peritoneal del mesenterio o del epiplón. Pueden ser defectos congénitos o defectos que hayan ocurrido de forma iatrogénica. Y los datos tomográficos incluyen múltiples asas de intestino dilatadas en una localización atípica y puede o no observarse un anillo herniario intraperitoneal, ¿no? Donde se encuentran las asas intestinales encarceladas con el mesenterio. Estas se pueden diagnosticar de acuerdo a su localización. Por ejemplo, si estuviéramos pensando en hernias, si estuviéramos pensando, por ejemplo, en defectos congénitos, pensaríamos en la fosa de Lanzret, detrás del cuerpo del páncreas, que generalmente se observa paraduodenal del lado izquierdo, y en la fosa de Waldeyer, ¿sí? Detrás de la arteria mesentérica y debajo del duodeno, ¿no? En la actualidad, la tomografía es un estudio muy importante para la identificación de la causa de la oclusión intestinal, por lo que es necesario que ustedes puedan identificar cuáles son los signos radiológicos que vamos a observar principalmente y que estos nos puedan permitir identificar las causas de las distintas patologías que pueden generar oclusión intestinal, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les puse una imagen de un paciente que fue sometido a un procedimiento que se llama bypass gástrico y que justamente hablábamos de las causas congénitas, ¿no? Del Lancet, del paraduodenal izquierdo y de la fosa de Waldeyer, pero también sabemos que hay unas causas diatrogénicas, que de alguna manera hay algo que se llama hernia de Petersen, que es esta, justamente donde el efecto se formó secundario a la realización de este procedimiento y donde un grupo de asas de intestino se meten justamente en ese defecto y pueden causar oclusión intestinal por el simple hecho de su presencia, ¿no? Está escrito que el ultrasonido abdominal también puede ser útil para descartar las áreas o los niveles hidroaéreos, ¿no? Y la dilatación de las asas de intestino, puede ayudarnos a observar si hay líquido libre intraabdominal, ¿no? Eh, Sin embargo, no es un estudio que se utilice de forma común, dado que además se requiere una ventana líquida para poderlo utilizar bien, requiere también mucho de qué tan experimentado esté el radiólogo, por ejemplo, para identificación de oclusión intestinal en estos casos. No es un estudio recomendado que se haga en estos pacientes. No es un estudio que va a dar más información de la que da la tomografía. Si hay disponibilidad de los dos, debe preferirse, creo yo, la tomografía al ultrasonido y no es necesario hacer ambos estudios, ¿no? Con respecto al tratamiento, bueno, los principios fundamentales en el tratamiento de los pacientes con oclusión intestinal son la corrección hemodinámica e hidroelectrolítica, la descompresión del tracto gastrointestinal y la cirugía oportuna en caso de que ésta se requiera. Los pacientes con sospecha de estrangulamiento requieren la parotomía urgente. En cambio, a la mayor parte de los pacientes con oclusión simple se los puede tratar de forma conservadora, por lo menos al principio, y de acuerdo a la evolución ir tomando decisiones, ¿no? Eh, en estos pacientes existe un secuestro hídrico en el tercer espacio, por lo cual es difícil valorar la cantidad exacta de déficit y aunque el tratamiento adecuado se evalúa mediante la mejoría de ciertos parámetros clínicos, por ejemplo, como el volumen urinario y pues, la presión venosa central en algunos casos cuando se utilizan catéteres venosos centrales.
Es recomendable la instalación de una sonda urinaria de un acceso venoso para la instalación de soluciones y obviamente, como les mencioné, para la vigilancia del estado de hidratación de forma indirecta a través de la uresis. La descompresión del tracto gastrointestinal con una sonda nasogástrica tiene como finalidad disminuir la distensión abdominal para descomprimir el estómago y la porción más próxima del intestino. Esta presenta una ventaja, ¿no? para colocarla, que es la disminución del riesgo de broncoaspiración, sobre todo cuando se piensa que este paciente va a entrar a quirófano, ¿no? Y justamente las imágenes nos muestran cómo se coloca esta sonda nasogástrica. Algo que debemos recordar es que el uso de los antibióticos no va a alterar de ninguna forma el curso de la oclusión intestinal. Se utilizan en el tratamiento, sí. Y el hecho de que no alteren el curso de la oclusión, es decir, estos no van a resolver la oclusión intestinal, pero esto no debe ser obstáculo para que estos se utilicen en el tratamiento conservador, ¿no? Los antibióticos se emplean de manera profiláctica en todos los pacientes que se van a someter a los procedimientos quirúrgicos por la posibilidad de que durante el procedimiento y dependiendo de los hallazgos tenga que incidirse el intestino delgado con una enterotomía, ¿no? Lo cual predispone a la formación de abscesos intraabdominales, a reintervención o a infección de la herida. En los casos en los que hay sospecha de isquemia o estrangulamiento, la translocación bacteriana con liberación de toxinas, como lo vimos en el mecanismo de instauración de la oclusión intestinal, se va a relacionar con una alta mortalidad, por lo que el uso de antibióticos es necesario en el tratamiento de estos pacientes. El tiempo de antibióticos que se utiliza debe tener eficacia contra bacilos gram negativos y anaerobios, como los bacteroides. Un esquema aceptable en el caso de oclusión intestinal simple es el uso de una cefalosporina de segunda generación y si se sospecha isquemia o perforación debe agregarse un aminoglucósido. Algunos autores han recomendado, por ejemplo, el uso de clindamicina o metronidazol junto con lo anterior para proteger contra anaerobios, ¿no? En una oclusión parcial en la cual se observa gas en el colon por arriba de la flexión peritoneal, 81% de los pacientes responden de manera favorable a la aspiración nasogástrica con mejoría de los síntomas a las 24 horas en promedio. Algo que debemos de saber es que si no existe mejoría a las 48 horas o existe deterioro clínico, se debe valorar el tratamiento quirúrgico de estos pacientes, ¿no? La oclusión completa secundaria de adherencias tiene menos probabilidad de que presente mejoría con el tratamiento conservador. Generalmente cuando vemos una oclusión completa y que sospechamos que es por adherencias, estos pacientes suelen requerir tratamiento quirúrgico, ¿sí? No existen pruebas de un aumento en la mortalidad cuando el tratamiento inicial es conservador y que durante la evolución observamos la necesidad de tratamiento quirúrgico y este se realiza, ¿no? Se debe realizar una laparotomía de urgencias ante la más mínima sospecha de que ya hay isquemia intestinal. El tratamiento conservador se contraindica cuando hay ciertas circunstancias como la presencia de hernias que no se reducen, las cuales pues en su mayoría van a progresar en menos de 24 horas a isquemia, ¿no? De igual manera, en pacientes sin antecedentes de intervenciones quirúrgicas previas, como les decía, la causa de la oclusión intestinal va a ser distinta a adherencias y puede ser secundaria a un volvulus o una hernia interna. O, por ejemplo, en adultos mayores no debemos perder de vista que esta oclusión sin antecedentes quirúrgicos puede ser secundaria a una tumoración, puede ser de origen maligno. En la actualidad no existe un consenso en cuanto a la duración del tratamiento conservador en pacientes con oclusión incompleta y la verdad es que esta duración del tratamiento conservador es todavía algo que se está rebatiendo. Hay evidencia nueva que sugiere que muy probablemente el tratamiento quirúrgico temprano beneficia a los pacientes. Hay estudios
en los que se ha evaluado el efecto diagnóstico y terapéutico del material de contraste hidrosoluble, en este caso el gastrografín. Em, en pacientes, por ejemplo, con oclusión intestinal secundaria de adherencias, ¿no? En quienes falló el tratamiento conservador. Y la razón de que este material hidrosoluble sea útil para el tratamiento de la oclusión intestinal es que se trata de un agente hiperosmolar que promueve el flujo de líquido hacia el lumen intestinal e incrementa el gradiente de presión a través del sitio de la obstrucción. El contenido intestinal se ablanda en presencia de esta sustancia, lo que favorece el paso de ese contenido a través de una luz angosta, y está comprobado que el gastrografín disminuye el edema de la pared, mejora la motilidad intestinal y en muchos casos hemos observado remisión de oclusión intestinal incompleta y en pocos casos, pero sí se ha observado también de remisión de oclusión intestinal completa. Aún no está establecido cuánto tiempo tenemos que dejar que actúe el gastrografín, pero se calcula que debe ser utilizado y observarse su efecto en las siguientes 4 o 6 horas después de administrar. El tratamiento quirúrgico depende de la causa de la oclusión. Por ejemplo, si hay adherencias, pues estas deben liberarse. Si hay hernias, pues estas deben reducirse y los defectos repararse. Y si existe un asa intestinal con cambios isquémicos después de su liberación, es importante que ahora valoremos la viabilidad. Pues si esta estaba atrapada y ya la liberamos, ahora tenemos que hacerlo, tenemos que vigilar en el transoperatorio que esta asa de intestino sea viable. Y esto se puede hacer pues, ahí mismo mientras estamos operando con la observación y vigilancia directa del asa, o están descritos, por ejemplo, algunas formas de vigilarla a través del uso de fluoresceína o del uso ultravioleta durante la cirugía, ¿no? Si la viabilidad del asa no es concluyente, si tenemos dudas de que esa asa no esté bien, pues se puede hacer la resección del segmento o bien cerrar la cavidad abdominal y reoperar en las siguientes 24 a 48 horas con la intención de verificar cómo evolucionó esa asa, si mejoró su coloración o no. La incidencia de complicaciones en este tipo de pacientes varía dependiendo de la serie que se consulte, pero va como del 0 al 27%. Y la mortalidad tanto a corto como a mediano plazo se relaciona con la edad avanzada y el número de complicaciones posoperatorias. En general, la mortalidad actualmente por este tipo de causa es baja y generalmente se observa, la mortalidad que se observa en pacientes adultos mayores o con otros factores de riesgo, ¿no? Con todo el advenimiento de la cirugía laparoscópica, con la masificación que se hizo de esta desde hace unos 20 años, algunos grupos han propuesto que puede utilizarse el abordaje laparoscópico para el tratamiento de la oclusión intestinal y justamente dentro de la educación quirúrgica y en los libros de cirugía laparoscópica ya aparece como un procedimiento a realizarse en algunos pacientes seleccionados, ¿no? Se ha visto que tiene cierta eficacia, ya hay ciertos criterios para identificar a las personas que pueden beneficiarse de este tipo de procedimientos. Por ejemplo, los pacientes que tienen distensión abdominal moderada o con una obstrucción proximal, con una distensión de asa que no es mayor de 5 centímetros, que puede ser una obstrucción secundaria a una sola banda de adherencias. En general, se establece que la vía laparoscópica no debe utilizarse en pacientes con riesgo operatorio alto, con inestabilidad hemodinámica o en pacientes con necrosis intestinal o con perforación. Por ejemplo, aquí en la imagen estamos viendo una adherencia muy firme de dos asas de intestino, muy firme, con las paredes ahí muy pegaditas, con la serosa muy adherida. El manejo laparoscópico de la oclusión para los cirujanos es un reto debido a que justamente aún insuflando el gas dentro de la cavidad abdominal, el espacio de trabajo es bastante reducido. Muchas veces estas asas de intestino están muy lábiles, ¿no? Y el simple hecho de la manipulación, la manipulación de las asas con las pinzas que utilizamos, pues puede lesionarlas, ¿no? Estas asas muchas veces están muy frágiles, ¿no?
En algunos casos, cuando la distensión de las asas es muy importante, es muy difícil, tanto por vía abierta como laparoscópica, identificar de primera intención el sitio donde está la obstrucción por la dilatación de asas tan importante. Y en muchos casos del abordaje laparoscópico se ha observado que las tasas de reconversión a cirugía abierta, dependiendo también de la serie que se lea, pueden ir del 0 al 52%, ¿no? Y se encuentran relacionados tanto con la experiencia del cirujano como las características de los pacientes. Eh, las principales causas de conversión son pues, que no se observa adecuadamente, ¿no? Porque el intestino, como les decía, está muy distendido, que hay muchas adherencias muy fijas, la presencia de necrosis intestinal, el hecho de que al manipular las asas de intestino, estas están muy lábiles y muy fácilmente se perforan. Y algo que se ha observado y que es constante en todos los estudios que han tratado con este abordaje a las oclusiones intestinales es que aún en manos experimentadas los tiempos quirúrgicos pueden ser bastante prolongados y la exposición a anestesia general, a la distensión de la cavidad abdominal con el gas, pues también puede generar una descompensación hemodinámica en estos pacientes. Está descrito también el uso de prótesis metálicas autoexpandibles colocadas mediante endoscopía y se ha convertido en una modalidad terapéutica en casos, por ejemplo, de obstrucción gastrodenal y colorectal secundaria a malignidad. Algunos estudios han demostrado que además de que es menos invasivo que, por ejemplo, el tratamiento quirúrgico, este se encuentra asociado a resultados clínicos pues muy decentes. Sin embargo, actualmente está indicado únicamente como tratamiento paliativo. Espero que les haya sido de bastante utilidad esta revisión. Muchas gracias. Hasta luego.